Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a Missioned Souls. Carlos 1302 patrocina esta reacción. La canción es So Far Away, es un cover de Avenged Sevenfold. Así que tenemos a Ice a la batería, 11 años, Stacy, guitarra rítmica y vocalista, 12 años, Neisha. Guitarra solista y coros, 15 años. Y Neises, bajo y coros, 16 años. Bueno, pues hacía tiempo que no se pasaban por aquí. Creo Sí, que aquí los amigos del canal lo van a agarrar con ganas. Así sí, sí, se que lo, ya se lo van a sabéis. agradecer a Carlos. Eso es. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisaros de las reacciones. Vamos allá. Never feared for anything, never shamed but never free. A life that healed a broken heart with all that it could. Lived a life so endlessly, saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away forever? How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book it's burned. Place and time always on my mind. I have so much to say, but you're so far away. Plans of what our futures hold, foolish lives are growing old. It seems so invincible, the truth is so cold. A final song, last request, perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind where you can stay. You can stay away forever. How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book it's burned. Bueno, creo que para entender el cover hay que entender un poquito el significado de esta canción, ¿no? Porque, a ver, esta canción fue publicada, parece ser, en 2010 por Sinister Gates em, con el single Nightmare. Bueno, pues es un tributo a Jimmy de Rev Sullivan, es un batería y amigo cercano de la banda que falleció en 2009. Así que esto es, lógicamente, aquí ya se entiende pues un poquito el aire melancólico, aparte de las guitarras eléctricas, pues la entrada de esa guitarra acústica. Bueno, pues lógicamente es un enfoque que ya vas entendiendo el por qué tiene este aire la canción, ¿no? Muy bien, veo que está cantando fenomenal. Sí, 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 te lo iba a decir, está cantando. con mucho temple, sí, 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 sí. Así que veo que aquí con el bajo está adquiriendo las mañas de misa, ¿no? Así descalza, Sí, sí, descalza, ¿verdad? sí. Neises. Sí, sí. Y lo dicho, que Stacy tiene mucho temple en la voz. A Ice lo veo muy concentrado porque son una combinación de feels que tienen que ir todo en su sitio para que no pierda sentido, ¿vale? Lo que es todo ese... Esta canción que es un medio tiempo y claro, tiene el peligro de las canciones así lentitas que todo tiene que andar en su sitio, si Sí, no... de hecho, a Avenged Sevenfold pocas canciones así lentitas tiene. La de Nightmare, esa que has dicho, Ujú. esa es brutal. Claro, claro. Así que bueno, pues...
De eso se trata. Yo la guitarra acústica la hemos visto así con acordes abiertos y tal para que suene cálida, suene envolvente. Después, técnicas que vemos aquí, pues bueno, pues hay una serie de arpegios suaves, el rasgueo, ¿no? Del estribillo, hay pequeños adornos así como melancólicos, discretos en las transiciones. Yo creo que están muy bien ubicados. La batería, bueno, es que ahí es fenomenal el tío. Es una percusión algo minimalista, ¿no? Porque, que bueno, em, pero los golpes están muy bien, todo en su sitio, manteniendo el compás, que, que recordemos que tiene 11 años, que no se le puede pedir, y aún así lo hace perfecto. Em, el bajo me encanta. El bajo, pues, sigue ahí reforzando la armonía, dándole cuerpo a la canción, así que, bueno, en general, muy, muy bien. Bueno, es que claro, esta gente llevan toda la vida tocando juntos, así que Claro, ya ves. otra cosa no, pero Pero cohesionados y química tienen. sí, sí, además de verdad. Son hermanos para... Además que sale... La que sale ahí en el recuadrito, Sí, vestida de rojo, ¿quién es? pues Neisha, ¿eh? tiene que ser, claro, claro, efectivamente. Es la guitarra solista, es Neisha. Claro que ha hecho dos pistas y Dos van pistas. metiendo ahí... Claro, es como cuando hacen los coros, que Ya. también, a ver, hay cosas que inevitablemente, Sí, sí, claro, obviamente. mm, yo supongo que bueno, para un directo tal vez se pueda apostar por tocar una la guitarra acústica y otra la guitarra eléctrica y hagan así un arreglo. A menos que intervengan los padres, claro. Entonces, si el padre en un tema en Sí, concreto, toca el bajo. que también toca la guitarra, ¿vale? Así que bueno. Pero bien, muy bien. Vamos a continuar. Pues tú fíjate que me hubiera gustado que hubieran hecho un cover, no sé si lo han hecho, a lo mejor de Avenged Sevenfold también, pero de la de Buried Alive. Esa, esa sí que es brutalísima. Ah, vale, sí. La de Avenged, claro. Lo que no sé si ellos la han hecho. Pues estoy viendo. No, por lo que veo, no. No, no la han hecho, pues. Luego te paso el enlace para que la escuches, la original. Además que es del disco de Nightmare también, así que ese disco fue mítico. Muy bien. Bueno, pues retomamos. Time still turns the pages of the book it's burned. Place and time always on my mind. I have so much to say, but you're so far away. Sleep tight, I'm not afraid. The ones that we love are here with me.
Creo que esta tonalidad le va genial para cantar. Oye, el efectillo de voz, que no lo cambien, esa ecualización le queda fantástica. Sí, sí. Em, Al igual que, bueno, no termino de comprender por qué han puesto en una pista y cámara aparte eh, a, a Neisha cantando, cuando aquí se ve que actuando tenía un micro delante y no canta. No sé si en ese momento no podía cantar o se le pasó, yo qué sé. Pues no Y lo sé, pero lo han hecho en una vamos, pista aparte, pero vamos bien. El solo fantástico, ¿eh? Una clase solo espectacular. alucinante. No ¡Qué podía clase! dejar de mirarle las manos. Digo, madre mía, esta chica, Sí, 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 sí. cómo toca la guitarra. Muy bien. Y bueno, con ese aparatito para mantener las notas vibrando, también ha sido un recurso muy bueno. Al igual que el patrón de la línea de bajo, espectacular. Me gusta mucho. Se ve que Neise pues tiene mucho feeling con, con el instrumento y se siente muy cómoda. Yo creo que en esta canción están espectaculares todos. Todos, todos. Venga, vamos a continuar. Remains, but it's so hard to stay when I have so much to say, but you're so far away. Qué bueno es. Qué tío. Madre Bueno, mía, ¿eh? fijaos, quería incidir en el detalle. Bueno, me ha sorprendido que hiciera un solo. Aquí Neisa. Stacy, no Stacy, Stacy, Stacy. pero es un solo en una sola cuerda. Y fíjate lo bonito y lo elegante que queda si sabes hacerlo bien, ¿vale? Así que vamos a incidir un poquito en esto, porque es un solo en una sola cuerda, pero haciéndolo de la... Y todo con slides, es decir, subiendo, bajando, arrastrando la cuerda, lo bonito que queda. Queda fantástico.
Que Queda alucinante. muchas veces, a ver, la tendencia ahora del metal moderno es vamos a liarnos a hacer sweep picking, sweep picking, sweep picking, sweep picking, ¿vale? Y molo porque hago 30 notas en un segundo. A ver, no siempre es lo que mejor le va. Hay momentos en los que sí lo es y momentos en los que no. Es decir, y hay solos como este, un solo en una sola cuerda en la que simplemente va arriba, abajo, arriba, abajo y queda espectacular, pero Queda espectacular, increíble, ¿eh? ¿vale? Uno, un guitarrista que sabe de esto un montón y que aprovecha este tipo de situaciones en favor de la musicalidad es DH, el guitarrista de U2. Es fantástico con eso y es un guitarrista espectacular, Sí, ¿vale? sí. Y no es un virtuoso ni falta que le hace, pero hace unas melodías con la guitarra que te caes de espaldas. Así que hay que saber aprovechar los recursos y sobre todo tener Claro, musicalidad. Bien, pues a mí me ha encantado, sinceramente. es increíble. Además que es muy... Se acerca mucho a la canción original de Avenged. Ujú. Y cómo tocan estos chicos y estas chicas. Claro, claro. Es que es increíble, ¿eh? Además, se han marcado un solo cada una, vamos, para caerte de espalda. Bueno, de hecho se me ha caído el sombrero dos veces. Yo les veo evolución. Veo que tanto la voz, yo veo una madurez vocal importante, veo a Neisha muy segura en la guitarra. em, bueno, la parte de que estaba golpeando la caja Ace en plan militar quedaba Queda muy bien. Además que brutal, es un brutal. recurso que Avenged Sevenfold usa muchas veces. Hace como una pausa y luego empieza Pero, ahí para arriba otra vez. pero ese redoble, ese fill en la Sí, sí, caja, vamos, vamos. es que hay que hacerlo perfecto, ¿vale? Porque ¿Cómo ha hecho él? ¿Ha hecho así? sí, 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 sí. Pero me refiero, él lo estaba haciendo, pero con una naturalidad, pero digo yo, es que cada golpe está justo donde Bien, debe, ¿eh? claro, Y claro. que ese tipo de cosas, como no las hagas bien, canta un montón. Bueno, pues genial. Gracias, Carlos1302, por traernos a Missioned Souls. Espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, importante, por favor, para apoyar al canal, un me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho y la campana para que no perdáis ninguna reacción. Bueno, pues más cositas, dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, así como ha hecho Carlos1302. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Bueno, por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.